¿Qué tal, amigos de Buenas Noticias de Gran Gozo? Estamos, como ya saben ustedes, iniciando una nueva etapa y estamos transmitiendo desde la bella ciudad de Vista, California. Queremos decirles que hay muchas secciones y vamos a estarles presentando de esas secciones algún segmento de familia, segmento de salud, pero desde luego el gran mensaje de Dios a través, desde luego, del pastor Domingo Hernández y un servidor, el pastor Héctor Vidales, para traerles grandes noticias que tiene Dios para nosotros, para ustedes. Qué bueno que están con nosotros. Inviten a las personas que ustedes deseen, inviten principalmente a su familia, a sus hijos, a sus vecinos. Y recuerden, este programa está diseñado para ti, para tus necesidades. No es casualidad que tú estés viendo este programa. Dios te trajo aquí, Él tiene un fin. Pero recuerda siempre nuestro lema, traemos para ti buenas noticias de gran gozo. Que Dios te bendiga ricamente. Nuevamente, en Buenas Noticias de Gran Gozo. Hay muchos que están tristes todo el tiempo. Hay muchos que están desanimados. Hay muchos que tal vez van a la iglesia y van y se sientan y están siempre con la cabeza mirando al suelo. Y la palabra que se dice entra por aquí, sale por aquí. Y se van a sus casas tan vacíos como cuando vinieron. Es triste la condición de muchos. Y muchos que están en sus casas no van a ninguna iglesia. Pero tú hoy, mirando este programa en tu casa, tranquilamente, allí sentado no sé dónde, pero estás mirando y oyendo. Para ti hay solución a tu soledad, solución a tu tristeza, solución a tu padecer, solución a tu vacío. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y lo dijo Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En tiempos en que vivimos hay miedo, hay temor, que rodea a toda la tierra. Así dijo el Señor Jesús. Temor por la expectación del sonido de todo lo que está pasando. Y hoy, como nunca antes, necesitamos esa paz, ese gozo, esa tranquilidad. Pero tenemos que estar conscientes de algo muy importante. Y es que hace 2000 años, 2 milenios y años, vamos a decir 2016 años, que el Señor Jesucristo vino a la tierra, Dios lo engendró en el vientre de la Virgen María, nació aquel niñito y creció y hizo su ministerio de 3 años y medio y fue a la cruz del Calvario. Y allí dio su vida por ti y por mí. Eso hay que entenderlo, hay que verlo, hay que ver el proceso de Jesucristo para poder entender cómo tener paz, cómo tener en medio de la angustia sosiego, tener en medio de la inseguridad seguridad. Mi estimado, eso es a través de Jesucristo. No es Mahoma, ni Hare Krishna, ni Buda, no es fulano ni fulana, ni Domingo Hernández, ni Héctor Vidales. No, mi estimado, no es ninguno que tenga un apellido por ahí, sea inglés, sea americano, sea ruso, sea japonés. No, es Jesucristo, el Hijo de Dios, que engendró el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María hace 2000 años. Esa es la solución. Pero tienes que saber que eso que Dios nos da comenzó, escucha bien, cuando se completó la posibilidad de que tengamos paz, de que tengamos seguridad. ¿Y cuándo sucedió eso? Bueno, mira lo que dice la Biblia. Aquí no estamos hablando de otros libros, estamos hablando del libro de Dios. Aleluya. En el capítulo, mira, este capítulo número 19
del Evangelio de Juan, en el versículo 30, dice, y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Hace 2000 años, allá en un monte, en Palestina, ahí cerca del jardín, allí donde se retiraba allí el Señor muchas veces, allí está el Gólgota, y allí fue crucificado Jesús. Y Gólgota, la carabela, allí se le ven los ojos a la piedra perforada como cuevas, como si fuera. Ahí tú entras y allí está, hace 2000 años, eso no se ha deteriorado. Y allá arriba pusieron 3 cruces, y en la de en medio pusieron a Jesucristo. Y cuando Él allí en la cruz del Calvario dijo, consumado es, estaba diciendo que todos los pecados futuros, pasados, presentes y especialmente el pecado que cometió Adán, que nos hizo a nosotros perdidos para siempre, destituidos, Cristo lo resolvió. Nos redimió, aleluya. Por eso, mira, cuando a ti no se te enseña esto, mucha gente está en las iglesias con sentimiento de culpa, porque lo que están diciendo todo el tiempo es con tu carnecita. Y a ver si se portan bien, porque el que no paga diezmo es un ladrón, dice el libro de Malaquías capítulo 3. Entonces hay hermanitos que no pueden traer diezmo un día a la semana y se demoran 2 domingos y ya están diciendo en el púlpito que son ladrones. Imagínate, un ladrón, dice la Biblia, no entra en el reino de los cielos, pero están poniendo a ti como un ladrón. Y otros dicen, mira, si te portas mal y estás pensando mal, aunque yo no pueda leer tu pensamiento, Dios sí te lee, y mira, te agarra en juicio y te queman, te mandan para el lago de fuego, te vas para el infierno. ¿Y sabe cómo salen esos hermanitos de la iglesia? Salen todos así con el hombros. Yo prediqué así también, no se creen que yo siempre fui el mejor para hablar de Dios, de la salvación. Y me decían a veces en la puerta de la iglesia, pastor, qué bueno que hoy nos pegó duro con el látigo, así, dele duro, dele duro. Imagínense, ¿quién soy yo para pegar nada? Que el Espíritu Santo es el que se encarga. Él es el que te trabaja a ti por amor. Entonces, si no se habla de lo que pasó en la cruz en el contexto correcto, imagínate, dice que consumado es, significa que ya Él cumplió con todo. Allí ya nos liberó para siempre de la condenación, de la ira, de la destitución, de la perdición, de la desglorificación. Digo yo porque perdimos la gloria. La Biblia dice destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Destituidos todos de la gloria de Dios. Pero Cristo nos volvió a dar la gloria otra vez. Eso dice Romanos capítulo 8. Ya llegaremos ahí. Y si ya estamos ya otra vez en la gloria que se perdió por causa de Adán, ¿por qué tú vas a estar con miedo y tristeza? Ya tú estás salvo. Aleluya, santo. Por eso la Biblia dice, y Pablo lo dice muy lindo aquí en Romanos 5, en el capítulo 5, versículo 9 dice, luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por Jesucristo seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Imagínate, ¿cómo fue la vida de Cristo en la tierra? Dice Hebreo, el apóstol Pablo lo dice, e incluso Jesús dijo, ¿quién me convence de pecado? El diablo no tiene nada en mí. Yo no tengo demonio, como algunos dicen. Así que nadie puede convencerme de pecado, porque yo siempre hago la voluntad de mi Padre. Lo que Él dice que yo haga, yo lo he hecho siempre. Y Pablo dice en Hebreos 7, 25, 26, nos convenía ese sacerdote intercesor, santo, inocente, justo, limpio, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Esa es su vida. Fuimos salvos de la ira por su vida, fuimos salvos por su vida de obediencia, porque nadie podía hacerlo. Y Pablo dice, reconciliados por su muerte. Eso mucha gente no entiende tampoco eso, porque la paga del pecado es la muerte. Así que nadie podía ir al cielo, porque todos heredamos la muerte por causa del pecado que Adán nos transmitió. Pero cuando Cristo vino, se puso arriba todos esos pecados. Cuando Cristo vino, el pecado de Adán, Él lo pagó en el juicio que le hicieron. Porque dice la Biblia que Pilato juzgó en un tribunal a Jesús.
Eso está escrito ahí en el capítulo por ahí 18, 19 del libro de Juan. Así que Jesús fue juzgado. Y lo dice ahí el capítulo 5, lo dice el versículo 14 de Romanos, por un pecado vino el juicio. Así que si eso ya pasó, si Él por su muerte nos reconcilió, estábamos destituidos de la gloria del Señor y ya la muerte de Cristo nos reconcilió. Su vida perfecta de obediencia nos libró de la ira porque era el único, y es el único, no hay nadie más aquí en la tierra que haya vivido en carne, que haya sido como Jesús y como Adán. Porque Adán cuando fue creado era así, inocente, limpio, santo, pero echó a perder el molde y nos transmitió a nosotros toda la desobediencia y todo lo malo. La ley de pecado y muerte. Pero cuando vino Jesús, el postrer Adán, lo arregló todo y era también limpio, santo, inocente. Y Pablo dice, nos convenía. ¿Saben, amados? El único que conviene es Cristo. El único que salva es Cristo. El único que rompe las cadenas es Cristo. El único que sana las enfermedades es Cristo. El único que saca a los demonios es Cristo con el Espíritu Santo y con su dedo. Él lo dijo. El único que bautiza con Espíritu Santo y con fuego es Jesucristo. ¡Aleluya! Yo no sé cuántos estarán gozando conmigo, pero muchos oyen hablar de Jesucristo, pero dicen, bueno, Jesucristo sí, el mismo siempre, ayer, hoy y mañana. Y en las iglesias a veces de vez en cuando se menciona en un contexto más o menos favorable. Pero así como estamos diciendo aquí, ponte a investigar para que tú veas. No es fácil conseguir el evangelio como fue escrito, como dijo Pablo. Este evangelio no lo recibí de ningún hombre. Jesucristo me lo enseñó. Y por eso dice en la resurrección fuimos justificados. Fíjate qué cosa tan tremenda. Por su vida de obediencia, por su muerte vicaria, por su resurrección fuimos justificados. Y Pablo dice, la resurrección es conforme a mi evangelio. Por eso la gente no entiende el evangelio si no va con Pablo para estudiar la resurrección en el contexto correcto. Porque cuando Él resucitó, dijo Pablo, nosotros también resucitamos. Y cuando Él vive en Dios, dice, nosotros también vivimos en Dios. Y Pablo dice, así como Cristo nunca puede volver a morir, nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque ya estamos vivos en el Espíritu para siempre. Aleluya. Por eso hay que entender la resurrección. Pero si tú entiendes la intercesión, porque nos convenía ese sacerdote, Él aún y para siempre va a estar para nosotros y por nosotros. ¿Cuántos le alaban? Alaba lo que Él vive. Ese es el Cristo que Dios quiere que tú estudies, que tú sepas, que tú verifiques a través de su santo libro. Jesucristo. Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel, para siempre. Él vive en nosotros, vive por nosotros. Y Él estará con nosotros. Y en la carne resucitada, Él viene a ponerla de nuevo en el Espíritu nuevo que Él te dio. Y eso está por suceder. Ya pronto viene Jesucristo y nos volveremos a reunir con todos los nuestros. Padre, gracias por la salvación que hay en Jesucristo. Gracias porque nos permite predicar y enseñar a través de este canal. Pastor Domingo, de nuevo que nos quedamos en que estaban en la página impresa, lo estabas ya comentando, que ibas a dejarle ahí para comenzar tus experiencias acerca de ese llamado. ¿Cómo nos gustaría entender y saber cómo fue ese llamado? ¿Y quién intervino para esto? Bueno, el llamado estaba hacía mucho tiempo. Pero Dios quería que tuviéramos una experiencia. Esa experiencia nosotros le llamábamos, o le llaman todavía, la universidad de la calle, la universidad de los golpes duros. Porque uno llegaba a una puerta donde no lo estaban esperando, y cuando uno llegaba con la literatura, pues al poco rato habían comprado una cantidad de dinero que no se esperaban ellos, pero lo que Dios les enviaba a través de los que llevábamos ese material era algo inspirador, como el caso de un hermano llamado Raúl, que hoy descansa en el Señor. Y Raúl adquirió todo este material con una alegría, con un interés, y una Biblia preciosa que también le incluimos. Y al poco tiempo lo llamé y me dijo, yo quiero que vengan y me expliquen porque hay algunas cosas que no entiendo. Y fuimos y allí estaba su Biblia preciosa y le dije, bueno, ¿y esa Biblia usted la ha leído? No, necesito que me la expliquen. Y ahí comenzamos a estudiar con él y él empezó a estudiar de Cristo, llegó a ser un tremendo predicador del Evangelio. Incluso a la hora de partir hacia otro país a estudiar seminario en una universidad cristiana,
Él nos ayudó económicamente a 3 de los ministros que fuimos a estudiar y anualmente nos enviaba para nosotros pagar parte de lo que nos costaba todo el año. Y pastor, básicamente fueron 4 años bendecidos. 4 años donde en ese país visitamos varias ciudades, donde se nos asignó con pequeños grupos a atender como si fuéramos pastores. Y allí, mientras estudiamos teología y todo lo que corresponde a ese curso de licenciatura en teología, nosotros aplicamos y vimos almas. Recuerdo una vez que trajimos a un garaje de una casa un bautisterio portátil y allí habíamos dado una pequeña campaña evangelística y bautizamos 14 personas. Precioso fue eso, precioso. Y así fuimos un año tras otro, un año tras otro. Recuerdo que el primer año, cuando comenzamos, el director de teología nos dijo: ustedes ya son ministros del Evangelio, antes de comenzar la primera clase. Así que nos hicimos de esa expresión y lo agarramos en serio. Y terminamos 4 años, y a los 4 años que terminamos el curso, mi compañero fue llamado a otro país a ser director de un departamento de la iglesia, y a mí me llamaron para ser pastor en Estados Unidos, en un estado diferente, donde yo había estado hacía 17 años atrás, como laico. Pero ahora, imagínense, ahora estoy en ese lugar, allí por pastor 4 años. Eso fue maravilloso. Allí en esos 4 años ganábamos almas para Cristo. Cristo las trajo con el Espíritu Santo y nos desenvolvimos. Después fuimos a otro distrito, otros 4 años, fabricamos una iglesia preciosa. O sea que el ministerio estaba lleno de tremendas experiencias. En las primeras 2 iglesias hubo un hermano que él decía que él le llevaba la maleta a los evangelistas de la página impresa. Yo le decía: pero ¿por qué tú no te haces evangelista? No, yo llevo la maleta. Y un día se le viró un nervio ahí y lo vi en el hospital y le dije: es hora de que cuando tú salgas de aquí te vayas a ser evangelista. Y efectivamente, dijo: Dios me está llamando, y fue y salió, agarró su maleta, lo entrenaron y llegó a ser campeón de como de 5 estados en Estados Unidos. Una persona que él se dedicaba a distribuir centinelitas, libritos, cositas así, pero cuando Dios lo llamó, fue campeón. Y fíjense, todo por la experiencia humilde que yo tuve de lo que Dios pasó conmigo y lo que hizo en el ministerio de la página impresa. Pero ahora en el ministerio de iglesias vimos grandes cosas de parte de Dios. Allí vimos hombres y mujeres y jovencitos que estaban lejos de los pactos, lejos de Dios, y conocieron el santo evangelio. Campañas evangelísticas, cantores que vinieron, cristianos que vinieron a servir allí como evangelistas del canto, animando a la iglesia. Y finalmente, pues Dios dijo: tienen que irse para otro lugar. Y después de 8 años nos mandaron a otro lugar, donde nos dieron 3 iglesias. Pastor, 3 iglesias. Ahí nos vamos a quedar. Cuando llegas otra vez a tu distrito, a donde tienes 3 iglesias, estamos entonces pendientes para la próxima. Por supuesto que queremos seguir compartiendo contigo. Ahora, te preguntamos, ¿quisieras seguir compartiendo con nosotros? Seguro que sí, porque ahora empieza la etapa de ministerio de Buenas Noticias Gran Gozo, pero ya a gran escala. Bien, qué bueno que están con nosotros, que participemos aquí en la iglesia y participemos con los de afuera a través del internet, a través de las clases, a través de la participación directa de ustedes con las personas que necesitan saber del Evangelio. Ahora hemos estado haciendo grabación ya, hemos estado yendo a diferentes lugares, en diferentes escenarios, para ir armando el material y que tengamos material nuevo. Es una nueva etapa, después de 25 años de haber iniciado el programa. Ha habido varias etapas en él, ¿verdad? Hemos tenido la etapa que estuvimos en un garage, como empezaron muchas de las grandes compañías, en la ciudad de Oceanside, la casa del pastor Hernández. Posteriormente, el otro estudio formal estuvo en la ciudad de Temecula, en California. Posteriormente estuvimos en Riverside, por allá cerca del aeropuerto de Riverside, un buen tiempo, con un gran estudio. Y después se volvió a trasladar para acá, para la ciudad de Vista y Escondido, de donde estamos haciendo nuestro material, ¿verdad?, para publicarse, para pasarlo a las estaciones, y ahora lo vamos a estar combinando aquí con la iglesia, y que
Ustedes son una gran ayuda porque son muy pacientes, ¿verdad? Pero también porque queremos llevar ese mensaje hasta donde está, hasta tu casa. No importa en qué lugar del mundo estés, no importa lo que haya pasado con tu vida, no importa lo que hayan hecho, lo importante es que tengan el recurso de Dios. Y de eso se trata mi tema, va a ser una serie. Hoy van ustedes a participar de las primeras 3 partes. En la primera parte les quiero anticipar que ¿por qué insistimos en el tema de la salvación? Claro, esa es la mayor carta de amor que hay. La Biblia debería de verse como una carta de salvación y del amor de Dios. ¿Saben por qué? ¿Cuántos capítulos hay que nos habla del antecedente anterior a que el hombre cayera y tomara la constitución que tenemos ahorita? Hay 2 capítulos nomás. Posterior a esos 2 capítulos, a partir de esos 2 capítulos ya de Génesis, ya contemplamos al hombre bajo la condición que conocemos hoy. Pero, ¿cómo es posible también el otro recurso, el otro reto? ¿Cómo es posible enamorarse de Dios? ¿Cómo es posible que la gente quiera conocer a Dios? Entonces es llevándole el resultado de esa carta de amor, es mostrándoles al Dios que se manifestó. No nomás el que se manifiesta en una vida que cambió moralmente, que puede serlo, es importante hacerlo, pero no es la parte más importante del propósito de Dios, que es venir y salvar ¿a quién? Al pecador, ¿verdad? Venir y salvar al que cayó. Y nosotros ahorita, cuando vemos los sucesos mundiales, cosas que no pueden cambiar, las guerras, las enfermedades, todo lo que sucede a nuestro alrededor, de verdad que la pregunta es ¿por qué? Y en muchas ocasiones le echamos la culpa a Dios. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo es que sucedió eso? ¿Y cuál es la parte que tomó Dios? Y Dios tomó una parte activa de amor con nosotros, no porque los bollos les hayan salido quemados. La misma Biblia dice que lo que hizo fue que antes de la consumación de los siglos, Él ya nos había apartado, Él ya había hecho un recurso, porque Él sabía que nosotros éramos caídos, y Él en su omnipotencia, en su omnisciencia, ¿verdad? Él sabía cuáles eran los resultados. Ahora, pero si pasábamos por un proceso, ahí es a donde nosotros hablamos de fe, hablamos de espíritu, ¿verdad? Entonces las cosas podrían ser cambiadas. Y la Biblia a eso se refiere. Todos los 66 libros de la Biblia en realidad se refiere a ese amor de Dios en que quiere traer de regreso al hombre, quiere darle sustentación, quiere crearle un ambiente de seguridad. Y ustedes dirán, pero ¿por qué eso no existe, la seguridad? ¿Por qué a veces las iglesias están vacías? Y la solución está en el lema que nos hemos propuesto. Son 2 versículos y uno de ellos, el más importante, es Juan 17:3. Y en Juan 17:3 le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Se fijaron qué interesante? Es decir, ¿en qué estriba entonces que el hombre se desespere aún contra Dios? El hombre se desespere con las circunstancias, el hombre se desespera y le da temor de lo que le está sucediendo porque no conocemos a quién, a Dios. Entonces el recurso que yo he tomado, el recurso que hemos tomado como parte, porque somos un ministerio en la cual nos reunimos, oramos y hasta practicamos, ¿qué es el tema aquel que va a suplir las necesidades de ustedes, o de los que nos estén oyendo, de los que nos estén viendo, a los que ustedes se dirijan bajo las enseñanzas de nosotros? Ser instrumentos en las manos de Dios es un gran recurso, pero también implica una obligación, implica una responsabilidad, y es una responsabilidad santa. Y cuando es una responsabilidad santa, Dios es el que lo provee a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos, pues, cambiar esa imagen de Dios? Y saben que yo he intentado muchas formas durante mi ministerio. En 25 años que estamos en Ora Conmigo, por ejemplo, en Buenas Noticias de Gran Gozo, en el programa en la televisión, ¿saben qué hemos visto? Que la necesidad que tiene el hombre, la necesidad que tiene, el temor que tiene, eso es lo que origina que quieran hacer algo. Y allí va que quieran ver a Dios. Pero entonces nosotros decimos, ¿cómo podemos llevarlos mejor a Dios? Seguimos pensando lo mismo y seguimos haciendo herramientas para tratar de que conozcan a Dios. Por eso es que hemos renovado a la parte técnica, ¿verdad? Y del estudio, la parte técnica de cómo llevamos las imágenes, porque también ya cambiaron las televisoras, ya nos piden otro tipo de formatos y tuvimos que renovar también nuestra tecnología.
¿Pero por qué? Porque sabemos que Dios, fíjate qué curioso, Dios está ahí dándonos todo ese amor de nosotros para que nosotros vertamos ese amor en nuestro prójimo y podamos llevar, como Él dijo, lleven el Evangelio, ¿verdad? Y entrenen, enseñen, ¿verdad? Con mucha claridad, dice, con cuidado, le dijo a Timoteo. Así es que escogí hablar otra vez de la salvación. Pero yo les voy a desarrollar poquito a poquito y se lo voy a poner en partes muy sencillas y bajo el concepto de lo que es la teología bíblica, es decir, el concepto de basarnos en la Biblia, emplear el recurso bíblico adecuadamente y terminar también en la Biblia. No nos vamos a mencionar quién dijo los padres de la iglesia, teólogos, doctores, comentaristas, no vamos a hacer, si hacemos referencia sería únicamente para asegurar algo que es bíblico. Así es que yo les voy a dar un círculo que se llama, y se lo voy a tratar de hacer muy fácil. Primeramente les voy a dar el antecedente de ese círculo y luego les voy a dar los versículos bíblicos para que ustedes los recapaciten. Pero, ¿qué es lo que yo intento? Lo que yo intento no nomás es darle conocimiento, sino que a través, como dice, de conocer a Dios, ustedes puedan ver ese gran amor de Dios. Y cuando ven ese amor de Dios, ustedes van a recibir ese amor de Dios. Ese es el amor ágape. Entonces puede haber amor en ustedes. Y ese amor en ustedes los va a llevar de querer decirle a otros lo que realmente es Dios. Y eso se trata de lo que nos dejó Dios. Vayan, ¿y qué dice? Prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Raza, pueblo y nación. ¿Verdad? ¿Y yo qué? Y yo estaré con ustedes. No nos deja sin una reserva, ¿verdad? Bien, para poder comenzar a entender el gran amor de Dios, porque acuérdense que es lo que yo deseo que vean, es entender la creación. Si perdemos de vista la creación, lógicamente también perdemos de vista a Dios. Si ustedes analizaran, o analicen por favor, el Evangelio según San Juan, que es el Evangelio, es la parte del libro de la Biblia, a donde mejor se describe a un Dios santo, a un Dios, a Jesús y al Mesías como Dios. Así es que ahí nos vamos a empezar a basar y voy a comenzar acerca de la creación. Señor.